Número 5. Esponja celta. Ya sea que lo conozcas como Sponehenge, su nombre en inglés, o Esponja celta, no podemos negar que se trata de uno de los episodios más inquietantes de la serie. Ya desde el comienzo podemos notar que es algo muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Bob Esponja se la pasó siendo prácticamente torturado por medusas todo el tiempo, hasta el punto en que tuvo que aislarse de la civilización por completo. Esto lo hizo perder la cabeza y terminó construyendo un montón de estatuas de él mismo para poder distraer a las medusas con el sonido que emitían sus poros. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, cuando Bob Esponja finalmente tuvo la oportunidad de regresar a la ciudad y volver a tener una vida normal, ya era demasiado tarde porque aparentemente la sociedad había colapsado por completo y solo encontró rastros de lo que alguna vez fue el crustáceo cascarudo. Muchos años después, ya no vimos a Bob Esponja, pero sí a un montón de seres más avanzados apreciando las estatuas que Bob Esponja dejó para que las medusas puedan reunirse anualmente a disfrutar de la música. Este para muchos terminó siendo un final bastante deprimente y extraño, aunque más que nada terminó con resultados mixtos. Muchos odiaron este final y a muchos les pareció interesante y consideran que recibió más odio de lo merecido. Comenta en los comentarios si a ti te gustó este episodio. Número 4. Un amigo para Gary. A Pal for Gary, o Un amigo para Gary, es sin duda algunas uno de los capítulos más odiados en toda la serie, y honestamente se entiende el porqué. La historia es bastante simple. Bob Esponja considera que Gary pasa demasiado tiempo solo en su casa, por lo que eso lo lleva a pensar que podría estar deprimido por estar tanto tiempo solo. En base a esto, Bob Esponja decide comprar una mascota para que pueda hacerle compañía. Este animal, a pesar de lucir como una bolita inofensiva, termina por convertirse en una auténtica bestia digna de un juego de horror. El problema no es solo que Gary pasa todo el tiempo siendo atormentado por este monstruo, sino el hecho de que Bob Esponja culpa a Gary por todo el desorden que ocurrió durante el conflicto. Si te pones a pensarlo, ni siquiera tiene sentido. Gary ha estado ahí desde el principio de la serie sin hacer ese tipo de destrozos, los cuales ocurren únicamente cuando Bob Esponja trajo una nueva mascota a casa, y aún así, la esponja decide echarle toda la culpa al pobre Gary. El episodio termina con la horrible criatura escapando luego de que fuera derrotada por Gary, y Bob Esponja echándole la culpa por no poderse llevar bien con su nuevo amigo. Sin duda alguna, uno de los peores episodios con uno de los peores finales imaginables. Número 3. Cara congelada. Si hablamos de malos episodios, tenemos el de Face Freeze, o cara congelada. La experimentación siempre fue un punto fuerte en la serie, pero en este capítulo en particular se les ha ido la mano bastante fuerte. Consiste en Bob Esponja y Patricio haciendo todo tipo de caras extrañas y grotescas, y a pesar de que Don Cangrejo les avisó que eso es peligroso porque pueden terminar congelando sus caras, no hicieron caso y continuaron haciendo todo tipo de gestos increíblemente exagerados y bizarros. Esto nos deja con uno de los episodios más odiados de toda la serie, si no es que el peor de todos, ya que el punto principal de todo el capítulo es que podamos ver a los personajes todos deformados de formas horribles que no son para nada agradables de ver. A pesar de que Arenita intenta ayudarlos, no sirvió de mucho porque sus caras quedaron demasiado relajadas. Desde luego, un episodio horrible viene también acompañado de un final horrible. Don Cangrejo se enfada con Bob Esponja por haberle mentido sobre su cara congelada, y eso hace que también termine congelando su cara. Luego Calamardo se burla de todos ellos haciendo que congele su cara también. Encima de que es un pésimo final, ni siquiera tiene sentido, porque Bob Esponja y Patricio terminaron congelando sus caras por haber deformado sus rostros en exceso, cosa que no pasó con Don Cangrejo y Calamardo, quienes solo lo hicieron una vez y eso fue suficiente para que también congelaran sus caras. Terrible episodio y definitivamente terrible final. Número 2. Una comida vulgar. One Course Meal, o una comida vulgar, es sin duda alguna un caso interesante de la serie. Nos cuenta una historia de cómo Plankton, una vez más, fracasa en su plan para conseguir la fórmula secreta, pero esta vez fue gracias a Perla, debido a que se descubre que tiene un gran miedo a las ballenas. Esto hace que Don Cangrejo se quiera aprovechar de la situación por completo, atormentando a Plankton hasta el cansancio. Los detalles de este tormento terminaron siendo muy gráficos y definitivamente de muy mal gusto para muchos espectadores. El punto más polémico del episodio
fue cuando Plankton estaba tan atormentado y deprimido que deseaba ya no vivir más y se coloca en medio de la calle para que un vehículo le pase por encima. Es importante tomar esto en cuenta porque nunca se había tratado a un personaje de esta manera y menos orillarlo a cometer estas acciones. Bob Esponja decide hacer lo correcto y contarle a Plankton que Don Cangrejo también tiene un gran miedo. Al final, Plankton aparece para cobrar su venganza y presentarse ante Don Cangrejo con un mimo. Definitivamente este para mí fue uno de los peores finales que he visto, porque ni siquiera se sintió como una buena venganza. Plankton se la pasó la mayor parte del capítulo deseando dejar de existir y todo para que al final solo se presentara con un mimo hasta que Bob Esponja lo vuelve a asustar. La idea de que el miedo de Don Cangrejo fuera solamente un mimo me pareció increíblemente floja, y siempre pensé que Plankton debía aparecer quemando el dinero de Don Cangrejo como mínimo para poder saldar la cuenta. Número 1. Tuve un accidente. I had an accident o tuve un accidente es simplemente un episodio legendario de la serie. Nos cuenta la historia de cómo fue que Bob Esponja sufrió un fuerte accidente luego de estar practicando deportes extremos con Patricio y Arenita. Este accidente lo hizo darse cuenta que el mundo exterior es demasiado peligroso y decide aislarse para que eso no vuelva a ocurrir. Arenita y Patricio tratan de convencerlo con toda clase de actividades divertidas para hacerle entender que no hay nada de qué temer. El problema con todo esto es que, a diferencia de otros episodios, este en particular es bastante bueno, así que el hecho de que le hayan dado un pésimo final me parece más doloroso. Arenita hace que Patricio se disfrace de un gorila para intentar que Bob Esponja salga a salvarla. Lo que nadie se esperaba es que había un gorila de verdad disfrazado de Patricio. Sí, al final nos entregaron a un sujeto disfrazado de gorila disfrazado de Patricio. Bob Esponja sale y es atacado por el gorila y se pregunta qué es lo que hace un gorila en el fondo del mar. Es entonces que el gorila llama a su caballo y se van cabalgando al atardecer. Una familia aparece viendo el programa y decide apagar la tele. Definitivamente uno de los finales menos esperados en la historia de la televisión y uno de los que menos sentido tiene. Tuve un accidente, claramente iba en camino a ser un episodio perfecto, de no ser porque en lugar de darle un final estupendo que concluyera con esta pequeña historia, decidieron darnos esta cosa. Al menos para mí, el peor final de un episodio en Bob Esponja. Gracias por llegar al final. Recuerda que si deseas ver mi análisis de alguno de los episodios ya mencionados en esta lista, puedes verlos en la descripción de este video. Esta lista está basada únicamente en los episodios que he repasado en este canal, pero a medida que vaya analizando más capítulos de la serie, podré ir haciendo otros tops así como este, así que no olvides estar suscrito para más videos así.